amigos, encantada de estar en un nuevo programa de Alerta Salud. Hoy estaremos conversando acerca de los embarazos pretérmino. ¿Desean conocer un poco más del programa? Veamos el siguiente menú informativo. Hoy en Alerta Salud, junto a nuestra doctora de cabecera Carolyn Ramos, conversaremos acerca del embarazo pretérmino. Además, nos visita la hermosa y talentosa Stephanie Gutiérrez como testimonio de este tema. Esto y mucho más aquí en Alerta Salud. Iniciamos Alerta Salud. Síguenos a través de las redes sociales @alertasalud.tv. Como siempre, alegría y respeto para ustedes, señores, porque sabemos que la información que les estamos dando es importante para su conocimiento y siempre nos gusta alertarlos de buena manera. Alerta Tips, además, con Fabiola Fabiano. ¿Cómo te sientes hoy, Fabi? Muy contenta como cada vez que venimos a encontrarnos aquí en este espacio. Y yo encantada de tenerte a mi lado, como siempre, en Alerta Tips para dar buenas informaciones y para que ustedes estén además llenos de información. Eso sí, de la mano de los doctores especialistas. Quería comentarte algo, como siempre, Fabi, para darle entrada a estos A ver qué tips. conseguiste. Ya te voy a comentar. Bueno, te comento, como hoy vamos a conversar acerca del embarazo pretérmino, estaba buscando informaciones acerca de esto y me di cuenta que, bueno, ya llevan años en estas investigaciones, pero la OMS recomienda el contacto inmediato de piel con los bebés, sobre todo con los bebés prematuros. Mi Fabi hermosa, ¿por qué? Bueno, ya te voy a explicar qué es lo que pasa por aquí. Según la OMS, ha presentado algunas nuevas directrices para mejorar las posibilidades de supervivencia y los resultados de salud de los bebés nacidos prematuros. Según estas directrices, inmediatamente después del nacimiento debe producirse el contacto piel con la persona cuidadora, conocido esto como el método de la madre canguro. Leyendo un poco más, investigando un poco más acerca de esto, vi en varias páginas que efectivamente esto de la madre canguro causa efectividad y quise revisar acerca de la efectividad y en qué consiste. Se explica que es en lugar de dedicar la primera fase tras el parto al cuidado de incubadora, se prefiere el método de la madre canguro. Este procedimiento supone, en cambio, un cambio significativo con respecto a la orientación anterior y a la práctica clínica habitual, lo que ha reflejado beneficios para la salud que aporta el hecho de que la persona cuidadora y su bebé prematuro están juntos tras el nacimiento. ¿Qué te parece? Bueno, primero el término me encanta porque refleja mucho la ternura, el tema de la mamá canguro. En segundo lugar, ¿por qué se está estudiando o por qué hoy decidimos quizás traer el tema en Alerta Salud? Porque la verdad es que existen unas cifras importantes de nacimiento de niños prematuros en el mundo. Estaba revisando también unas cifras y dicen que a nivel mundial la tasa de niños prematuros puede rondar del 10 al 12% de los nacimientos. Y esto se traduce en 15 millones de bebitos que nacen prematuramente cada año en el mundo entero. Así que si la ciencia demuestra que el método canguro pudiera ayudar a estos bebitos, pues entonces estamos hablando de 15 millones de bebitos que después van a ser 15 millones de niños y 15 millones de adultos cada año. O sea, las cifras no son pequeñas, ¿vale? También cuando revisamos el tema de los niños prematuros, estuve buscando alguna información de utilidad, sobre todo por la tasa de mortalidad. Fíjate, se considera básicamente que a nivel mundial la mortalidad neonatal, que es la mortalidad durante los primeros 28 días, es significativamente más alta en los bebitos prematuros. Por ejemplo, los bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación podrían tener una tasa de mortalidad que se podría superar el 50% si no se hace clínicamente lo que hay que hacer. Muy alto, quiere decir que la mitad de los niñitos que nacen antes de las 28 semanas pudieran sufrir riesgo de fallecimiento. Mientras que aquellos nacidos entre 28 y 32 semanas tienen una tasa de mortalidad que rondan el 20 y el 30%. La verdad es que el tema del nacimiento de niños prematuros lo estamos viendo en un incremento en Venezuela. Seguramente los especialistas después nos darán luces, pero pareciera que está asociado también con el tema a veces de la inadecuada política de control prenatal de las mamás y el tema de la nutrición de las mamás, que parece que está generando pues también presión, lo que nosotros llamamos en ciencia presión selectiva, como factor de riesgo ante un niño prematuro. Y también el tema de las infecciones, Pieri, que lo hemos conversado en otras oportunidades. Lo hemos conversado con BPH, lo hemos conversado con el control ginecológico, que de seguro, Carito, pues nos va a dar información, pero a tope, porque quién mejor que ella para explicarnos.
pero la verdad es que un niño prematuro generalmente viene de un control prenatal que falló, ¿sí? Bien sea porque ha habido a lo mejor una mamá que a lo mejor no tiene una nutrición correcta, el tema de las infecciones, y después hablaremos del impacto que tiene el sistema inmunológico en niños prematuros o el hecho de nacer prematuros sobre el sistema inmunológico de esa nueva vida. Estaba leyendo, Fabi, acerca de esto que me estás comentando, un poco de las causas. Y pude ver también, que le quiero preguntar también a nuestra doctora de cabecera, Carolina Ramos, que va a ser líder en este programa de hoy. Y veía que hay muchas niñas adolescentes que salen embarazadas, y el mismo sistema de ellas a nivel mental, toda esta depresión, esto de que no quería salir embarazada, no solamente en adolescentes, pero quiero hablar justamente ahorita en adolescentes, ha hecho que el sistema de alguna manera rechace el embarazo, y esto hace este nacimiento prematuro que evidentemente, y cuando me dices que es el 50% de niños que pueden fallecer, imagínate tú qué pasaría si lográramos controlar estos embarazos que no queremos. Es que no tengo duda, seguramente Carito con su experiencia nos hablará más igual que el invitado, pero fíjate, el tema de la maternidad en adolescencia es un problema que se pierde de vista, porque no solamente involucra el hecho de que la madre está en riesgo, sino también psicológicamente son niños estando niños. Tal cual. Y el día de mañana niños criando niños. Y fíjate que la biología con la emocionalidad, y ayer que estaba conversando en un almuerzo de familia, hablábamos de ese tema también de la conexión del alma. Entonces yo sí creo que el eje de la emocionalidad de la madre, además de un cuerpo que todavía no está preparado para la gestación y lo que involucra el reto de una maternidad, pues definitivamente debe influir, y quizá parte de este programa es sensibilizar para el niño prematuro, pero también la lectura del embarazo adolescente, creo yo, ¿no? Que creo que está intrínsecamente relacionado. Sí, yo quiero comentarlo eso cuando hablemos, también cuando nosotros podamos hablar un poco más, adentrarnos al tema inmunológico, porque entiendo también que, como tú nos has explicado reiteradamente, que nosotros somos un cuerpo completo unido, por todos lados estamos unidos, ¿no? Sí. Y hay una conexión directa con nuestro sistema inmunológico que debemos también tener presente, señores, siempre en todo lo que hacemos. Y yo me atrevo a decir que aparte de todo esto, nuestra mente nos puede causar además graves consecuencias en todo lo que realizamos. La maternidad es un asunto de mujer grande, y así debe ser asumida. Así, tal cual, me gusta eso. La maternidad es un asunto de mujer grande. Nos vamos a una pausa. Al regreso nos adentramos al programa, señores. Vamos a hablar acerca de estos embarazos pretérmino, pero quisiéramos darle esa vuelta. Sabemos qué es, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo podemos prevenir estos embarazos pretérminos? Una pausa y ya regresamos. Continuamos en Alerta Salud. Síguenos a través de las redes sociales, @alertasalud.tv, como siempre llevándoles la mejor información con los mejores especialistas. Hoy conversando acerca de los embarazos pretérmino, y tengo a la mejor, como siempre aquí, nuestro médico de cabecera, Carolina Ramos, quien es ginecobstetra. Carolina, gracias por estar acá siempre informando. Así es, y bueno, y este tema que me encanta. Y yo sé que a ti también te encanta, porque te apasiona tu trabajo, tu profesión. Vamos a hablar acerca del embarazo pretérmino. Quizás para las personas que no conocen o que no entienden muy bien lo que yo estoy comentando, quizás la palabra, vamos a dar una explicación acerca de qué es el embarazo pretérmino. Bueno, primero que nada tienen que entender que el embarazo normal dura 40 semanas. Okay. Mucha gente cree en casa que 40 semanas se refiere a 9 meses, ¿verdad? Entonces siempre cuando van a la consulta, doctora, ¿qué me quiere decir con las semanas si el embarazo dura 9 meses? Pero esto se refiere a 40 semanas lunares, porque si lo lleváramos a nuestro calendario normal, 9 meses son 36 semanas, ¿cierto? Okay. Pero no, el embarazo a término dura hasta la semana 40. Una vez que ya sabemos eso, tenemos también un intervalo de madurez donde se considera que ya el bebé puede nacer sin complicaciones, que va entre la semana 37 y la semana 40. Y esto también es importante para ustedes en casa, porque a veces dicen, no, a mí se me adelantó 2 semanas. Y resulta que no es así, sino que simplemente tu bebé nació entre la fecha que te dio tu doctor, que son las 40 semanas, pero nació entre la 37 y la 40. Entonces, ¿a qué me refiero con embarazo pretérmino? Todo aquello que suceda antes de la semana 37 de gestación.
con todas las implicaciones que lleva la prematuridad, porque ese nombre muy seguramente lo conocen más, que es el bebé prematuro. Ajá. Entonces, es eso, o sea, se refiere a todos los embarazos que hay un nacimiento de un bebé, bien sea de manera espontánea por alguna complicación de la que vamos a hablar, o porque sea decisión del médico tratante porque hay alguna complicación que conlleve a que hay que interrumpir el embarazo. Claro, quisimos colocarle el nombre embarazo para que podamos hablar a nivel integral, ¿no? De todo Así el tema es, del así embarazo pretérmino. Ok, ya más o menos, o ya entendemos, Carolyn, que es antes, ¿no? De las 37 semanas Ajá. de embarazo cuando este bebé nace. Ahora bien, siempre cuando el bebé nace antes de las 37 semanas es porque hay alguna complicación, porque es de emergencia que este nene nazca. Sí, no, definitivamente un nene que nazca antes de la semana 37 es porque está ocurriendo algo, bien sea con el bienestar de la madre o con el bienestar del bebé. Como les dije antes, ¿no? Si hablamos de lo que puede ocasionar un parto pretérmino debido a que es un embarazo que va a haber un bebé antes de la semana 37, puede ser debido a una de las principales causas, y de ahí la importancia de acudir a control prenatal, son las infecciones, bien sean infecciones urinarias o infecciones vaginales, que estimulan las contracciones uterinas debido a esta proliferación de bacterias y llevan a desencadenar dolor, pueden llevar previamente una ruptura de las membranas, que es cuando las pacientes botan líquido, y de allí empezar el trabajo de parto y inevitablemente el bebé nace. Esa es una de las primeras causas. Es la principal, quizás. Es la podemos principal, decir. exactamente. ¿Qué otras tenemos que sean, bueno, no sé si la principal, pero que sean las más comunes? Bueno, otras causas, como les había dicho antes, esas pacientes que empiezan a tener complicaciones del embarazo, por ejemplo, una paciente con una hipertensión inducida por el embarazo, donde la elevación de las cifras tensionales de la paciente son tan graves o son tan incontrolables con los tratamientos antihipertensivos que requiere entonces el nacimiento del bebé. También ese tipo de pacientes pueden hacer, ya ahí estamos hablando de la mamá que se le sube la tensión, Okay. pero también tenemos al bebé que hace una restricción de crecimiento, es decir, debido a la patología el bebé empieza a quedarse en tamaño, empieza a haber un sufrimiento del bebé, y eso lo vemos con la ecografía seriada. Entonces determina que el bebé tiene que nacer, porque si seguimos esperando a la madurez puede haber un éxito fatal y no es lo que queremos. Otra patología son los problemas de la diabetes gestacional, Sí. que pueden llevar también a complicar la vida de la paciente, patologías o las pacientes cardiópatas, entre otras. Entonces, claro, eso hace que el médico tenga que llevar un control de alto riesgo, porque eso ya se convertiría en un embarazo de alto riesgo, un control muy estricto, muy seriado, para poder determinar en qué momento debe nacer el bebé, independientemente de que esté a término o no. Igualmente el bebé, pues como te dije anteriormente, si hay alguna patología con el bebé, tiene que nacer, y entonces uno hace todo lo necesario para poderle dar el confort que pueda tener y así evitar complicaciones peores de las que podemos hablar también. Antes de irnos a esta pausa, quería comentarte algo o una pregunta que quería hacerte acerca de este embarazo, porque sabes que siempre dicen, bueno, no, mi hijo es 7 mesino. O bueno, no, mi hijo nació con 8 meses, pero es más complicado si nace en 8 meses que en 7 meses. ¿Tú me puedes decir si esto es cierto y por qué antes de irnos a la pausa? No, eso es un mito completamente. Un bebé de 7 meses, como les expliqué anteriormente, vamos a pensar en llevándolo al calendario, es un bebé que tiene menos de 32 semanas. Estamos hablando de una prematuridad extrema comparado con un bebé que va a tener 35, 36 semanas con un desarrollo pulmonar superior. Y no, eso es un mito que ha venido corriendo en nuestro país, que no es para nada cierto. Al regreso tenemos una invitada especial, yo sé que te va a encantar nuestra Sí, invitada. me va a encantar. Al regreso vamos a conversar con ella y bueno, así tenemos testimonio de esto, y también lo que queremos es que ustedes estén alertas a estas situaciones, y vamos a hablar de prevención. Al Seguro que regreso. sí. Una pausa y ya venimos. ¿Sabías que un embarazo a término es de aproximadamente 40 semanas? Si el bebé nace antes de tiempo, será mayor el riesgo de complicaciones de salud a corto y a largo plazo. ¿Sabías que algunas de las complicaciones asociadas con el nacimiento antes de término es la inmadurez en los pulmones? Continuamos, Alerta Salud, un tema que me encanta porque nos va a instruir muchísimo, sobre todo a las madres y también a los padres y representantes, ¿verdad, Carolyn? Que van a Así es. informarse de esto, que ustedes deben ser el apoyo de esa mujer que está en embarazo y que necesita tranquilidad. Estamos hablando acerca del embarazo pretérmino.
Caroline, en base, vamos a, antes de invitar a nuestra artista hoy especial, quería comentarte o preguntarte algo rapidito, y es en cuanto al tema del estrés, ¿no? Eso también lo vamos a ahondar un poco más con nuestra artista invitada. Porque si bien es cierto que nosotros generalmente vivimos en estrés, también es cierto que durante el embarazo esto puede aumentar el control de emociones nos puede quizás hacer que pasen cosas. ¿Puede ser que pase un embarazo pretérmino? Sí, de hecho iba a comentarlo, una de las siguientes causas posibles para que tú puedas tener un parto prematuro o pretérmino es el estrés, porque definitivamente la elevación del cortisol está relacionada con un sinfín de patologías y el embarazo no escapa de ser también afectado por esto. Y es complicado porque ciertamente las emociones, debido a los cambios hormonales propios del embarazo, aparte de la incertidumbre, la esperanza, lo que significa desde el punto de vista de tu contención social o familiar, también es muy importante. Porque yo no sé, hay algo con las hormonas que hace que las mujeres cuando están embarazadas es algo que les despierta el deseo de hacer de todo, inclusive cosas que no hacían antes de estar embarazadas. Eso es normal porque es súper poderosa en el sentido hormonal, emocional, espiritual, pero tienes que aprender a controlar eso, tienes que aprender a entender que hay muchos factores que pueden determinar un riesgo para que puedan nacer tu bebé antes. Totalmente de acuerdo, tenemos que cuidarnos porque tenemos otra vida creándose. De inmediato quiero que vean un video que le realizamos a nuestra invitada especial y así van a descubrir a quién tenemos hoy. Llega a nuestros estudios una digna representante de la belleza Miss Venezuela 2017. Talentosa, humilde, en la actualidad está cumpliendo su faceta de madre. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a nuestra hermosa Stephanie Gutiérrez. De esta manera le damos la bienvenida a la bellísima Stephanie Gutiérrez. Gracias. Hola Stephanie. Gracias. Bienvenida a Alerta Salud. Muchas gracias. Y bueno, también quiero darte las gracias por hoy ser testimonio, por hoy compartir tu historia con nosotros, porque no solamente te lo vamos a agradecer nosotros, sino todas las personas que te están viendo, que quizás con tu comentario van a poder cuidarse o tener algún tipo de prevención. Bueno, hoy hablando acerca del embarazo pretérmino, entiendo que tienes un bebé hermosísimo, un bebé muy sano, y queríamos que nos comentes un poco cómo fue este tema, ¿no?, con tu bebé. Sí, bueno, yo antes de conocer esta palabra pretérmino, lo que conocía era la prematuridad o los niños prematuros. Y después de llevar un embarazo durante 8 meses totalmente sano, súper bien, feliz, como lo comentaba la doctora antes, yo quería hacer todo lo que no hacía no estando embarazada. Yo fui muy activa, hice ejercicio, me sentía súper bien, feliz, mis hormonas estaban como que favoreciéndome porque me sentía bella, mejor que antes, viviendo mi etapa de embarazada súper bien. Pero creo que después de esto conozco niños prematuros cada vez más, es más común esto, y siento que un papel fundamental para mí fue el no tomarme ese break de estar embarazada. Ahora no me arrepiento, pero sí extraño tener mi barriguita, aprovecharme de esas situaciones del embarazo, de que me consientan, de que te sientas tranquila, en calma, porque a veces uno quiere llevar la vida a millón, como no estar embarazada, y estando embarazada tienes que estar en calma, estar en paz, porque las emociones y no controlar las emociones para mí creo que fue lo que desencadenó mi embarazo a pretérmino. El detonante, ¿no?, de todo esto, sí. Stephanie. Y cuando, un poco voy a hacer una pregunta a Stephanie inmediatamente para que me comentes acerca de esto que voy a decir, Caroline. Cuando tú tuviste a tu bebé, entiendo que me estás diciendo que a los 8 meses tuviste que tener... ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué hicieron? ¿A dónde se llevaron al bebé? ¿Qué fue lo que te explicaron? Bueno, fue una situación bastante incómoda porque yo planeé mi embarazo, yo quería hacer que fuese un parto natural. Me lo imaginé con luces tenues, sin anestesia, sin inyecciones, sin nada, porque para mí el traer una vida al mundo es un acto natural y yo me lo imaginaba como que lo más espléndido del mundo, y mi mamá me decía, es que duele. Yo no importa, yo aguanto y eso van a ser pequeñas horas de dolor. Pero cuando mi bebé nace, a mí me tuvieron que intervenir de emergencia.
pasó todo lo que yo no quería que pasara. Todo fue muy frío porque, bueno, tuve que entrar al quirófano y no fue una experiencia amena ni agradable, la verdad. Después de eso yo no pude tener el primer contacto con mi bebé, el piel a piel en el primer momento. Pasaron muchas cosas que no pude hacer como me lo esperaba ni la expectativa que tenía para recibir a mi bebé. Los médicos se concentraron en darle los primeros auxilios y darle todo lo que necesitaba él en ese momento. Él llegó al mundo, lloró, respiró, pero después empezó a desencadenar ciertas complicaciones que gracias a Dios le hicieron todo el procedimiento debido, porque si no hubiese sido así quizás se pudo haber complicado más. Carolina, esto es lo que ella está comentando, es lo que generalmente pasa. Fíjate que hay 3 cosas importantes de lo que acaba de decir Stephanie. Lo que hablamos en el corte anterior, un embarazo de 8 meses, gracias a Dios, da un resultado mucho más favorable para el bebé porque tiene mayor capacidad de defenderse ante la situación a la que se va a enfrentar el bebé en una unidad de cuidados, ¿verdad? Otra cosa es que las embarazadas no deben tener expectativa alguna, sino más bien vivir la ilusión, acudir a la consulta. O sea, aquí hay una mezcla de racionalidad con emocionalidad, porque definitivamente el embarazo es así. Entonces tenemos que tratar de llevar el embarazo con el control prenatal, tratando de entender que puede suceder cualquier cosa y por eso te tienes que preparar, por eso tienes que ir a un control prenatal que permita poder defenderte a ti ante cualquier emergencia. Y la tercera cosa que yo siempre le digo a mis pacientes, el embarazo es un corte transversal en tu vida que va a determinar el resto de tu vida. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? En ese momento en particular tienes que aprender a entender que estás haciendo que tú, un ser humano, tu hijo, lo que significa mucho para ti, se esté desarrollando correctamente, cumpliendo con todo lo que tu médico te dice, tomándote tus vitaminas, haciendo los exámenes pertinentes, gestionando emociones, como bien lo dice Stephanie, para que al final, a pesar de que esto es muy frecuente, como bien lo dijiste, más de un 12% es bastante, podamos tener entonces un bebé que pueda, primero que nada, sobrevivir y tener, digamos, un desarrollo neuropsicomotor completo, como gracias a Dios ocurrió con tu bebé. Y esto, ¿a qué nos lleva la reflexión? A que tú te controlaste tu embarazo, estabas con tu doctor, estabas haciendo todo lo que era correspondiente, y bueno, a pesar de la situación, yo sé que es una situación complicada, pero tienes a tu bebé sano y sin ningún tipo de secuela, ¿no? Sí, claro. Sí. Stephanie, en base a esto que está diciendo la doctora para irnos a la pausa, porque ya tenemos que irnos a la pausa, ¿cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la cabeza cuando te dijeron, mira, tienes que nacer antes, todo tenemos que acelerarlo, no vamos a esperar? Yo siempre estuve confiada en Dios y creo que en sus días más críticos, que no fue el día en el que nació, sino el segundo o el tercer día, que fue cuando se empezó a complicar, yo lo único que le daba era gracias a Dios. Y yo decía, o sea, le daba gracias a Dios y decía, pero ¿por qué no? Sí, le doy gracias a Dios porque está aquí, mira, está aquí, está vivo, está recibiendo la atención necesaria y a pesar de que yo no puedo hacer más nada que darle amor, que hablarle, porque ellos están un poco invadidos, pero sí sienten, te escuchan, todavía sienten que están dentro de ti y sienten todo eso de cuando tú te sientes mal por ellos. El día que él estaba súper mal, yo me sentía mal y los doctores me decían, no llores enfrente de él, a pesar de que es algo duro para nosotros como mamá y como familia, porque es digamos que una situación que abarca a la familia y el apoyo familiar, tanto de mi esposo, mi madre, toda mi familia, fue muy importante porque Dios y ellos me dieron la fortaleza para yo transmitírsela a mi bebé que lo necesitaba tanto en ese momento. Necesitaba tener toda esa buena energía para tener fuerzas para sobrevivir. Qué bello ese mensaje, Stephanie, qué bello que además lo hayas tomado de esa manera y yo creo que sí, creo que si nos enfocamos en Dios hoy o en que ustedes crean, señores, que ustedes tengan fe en que todo va a salir bien, bueno, así va a ser. Nos vamos a una pausa, al regreso seguimos conversando con Carolina Ramos, con Stephanie Gutiérrez, embarazo pretérmino aquí en Alerta Salud. Ya venimos. El parto pretérmino es aquel que se presenta antes de las 37 semanas de gestación. Las causas de este no están bien definidas, pero sí se han estudiado varios factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el embarazo gemelar,
el tiempo, el periodo corto entre un embarazo y otro, el uso del tabaquismo, el alcohol, las drogas ilícitas, ¿verdad? Que la madre tenga patologías crónicas como hipertensión, enfermedades autoinmunitarias o diabetes o sangramientos durante el embarazo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o de qué tenemos que estar pendientes? Por supuesto, de sangrado genital, de dolor durante el embarazo. Es importantísimo que la madre tenga un adecuado control prenatal. Ahora bien, ¿cómo podemos evitarlo? Primero, por supuesto, el control prenatal es básico para evitar todas las complicaciones que se puedan producir durante el embarazo. Pero también tenemos que evitar el tabaco, evitar el alcohol, controlar las patologías crónicas y no olvidar que un paciente pretérmino, prematuro, es un paciente que después va a tener complicaciones, sobre todo desde el punto de vista respiratorio o también con poca ganancia de peso. La prevención es definitivamente importante en el parto pretérmino. Seguimos en Alerta Salud, @alertasalud.tv para que te comuniques con nosotros, escríbenos y seguro les vamos a responder todos los mensajes y todas sus dudas. Me encuentro con Stephanie Gutiérrez, con Carolyn Ramos, ginecobstetra, hablando acerca del embarazo pretérmino. Stephanie, estábamos conversando, bueno, ya hablamos un poco o adelantamos acerca de lo que pudiste vivir con tu bebé, que gracias a Dios ya está bien, está sano. Pero como eres testimonio, quería preguntarte acerca del post. Después, ¿no? Entiendo que estuvo en una incubadora durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Un mes, exacto. Un mes en la incubadora. Después que ya sale, ¿no? Que ya, obviamente, menos tú respiras, porque debe ser también duro y estar yendo, ¿no? A ver a tu bebé ya. ¿Cuáles son esos cuidados que tuviste o que tienes que tener? Bueno, después del mes en terapia, yo creo que empieza el reto más grande de ser mamá, porque me llevo a mi chiquito a mi casa y está bajo mi responsabilidad completa. En los cuidados intensivos estuvo con un equipo médico monitoreado cada minuto. Entonces ahora sí ya empieza como que el reto más difícil. Ahora sí entra mi labor de madre y ahora con una responsabilidad doble, porque digamos que a pesar de que él ya estaba bien, yo tenía que seguir observando, viendo que estuviese 100% bien. Sin embargo, él evolucionó súper bien en casa. Pero los niños prematuros después deben, digamos que, nivelarse neurológicamente con los niños a término. Entonces, él ahora empieza ese proceso de nivelación con terapias de estimulación temprana, ciertas evaluaciones por parte de oftalmólogos, neurólogos, neumonólogos, todos los doctores que lo ven después, para determinar que, mira, sí, está yendo bien, mira, ya es un niño que está nivelado a su edad cronológica, porque él nació un mes antes, entonces tiene como que ese mes al que tiene que llegar, más que todo en la parte neurológica. Sin embargo, creo que los niños prematuros son niños que vienen al mundo con un propósito, les toca luchar por su vida, y por eso cuando van avanzando ellos, como que después de que arrancan nunca vuelven hacia atrás. Eso fue una etapa que quedó en su nacimiento, pero creo que los niños prematuros nos sorprenden mucho. Sí, conozco ahora muchos niños prematuros y me dicen, no, es más grande, es más gordito, caminó más rápido, porque nos enfocamos tanto en que lo logran al tiempo que les corresponde. Que bueno, no, y además creo también que tiene que ver mucho, Carolyn, por ejemplo, Stephanie, y le agradezco que haya venido, porque es testimonio de esto, pero también testimonio de la esperanza, de la buena actitud, de la fe, y de que, bueno, también para nosotros poder lograr lo que queremos, no hay otra que tener pensamientos positivos. Claro, y educarse correctamente de dónde son los centros donde tienes que llevar para estimular a tu bebé, porque realmente tratar este tipo de temas es importante por las secuelas que puede dejar en estos niños. Entonces, si ya tú tienes un parto pretérmino, tienes que buscar la manera de tener información adecuada para buscar las terapias correspondientes para que tu bebé ciertamente pueda desarrollarse adecuadamente, porque la estadística también lo dice. Si tú te educas correctamente y haces las terapias, estos niños terminan a partir de los 2 años, ya comienzan a tener una evolución similar a los de su misma edad, pero que han nacido a término.
Entonces, claro, esto es una entidad patológica que nosotros como ginecobstetras tratamos de evitar para ayudar desde el punto de vista emocional y también todo lo que significa desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Como prevención, Caroline, para no dejar esto por fuera. Bueno, la prevención del parto, hay un porcentaje de parto pretérmino que no tiene ningún tipo de prevención, que son pacientes que han tenido previamente parto pretérmino. Se habla de niñas, adolescentes que tienen mayor riesgo, así como tienen mayor riesgo mujeres de 40 años, pero esto más asociado a enfermedades previas, como habíamos mencionado, la hipertensión inducida por el embarazo, la diabetes gestacional. Pero de manera preventiva definitivamente es acudir a tu control prenatal, evitar las infecciones urinarias y vaginales. Hay que hacer chequeo mensual de este tipo de patología porque es una de las principales causas de ruptura de membranas que llevan a parto pretérmino. También evitar, por supuesto, el tabaquismo, el alcohol, alimentarse de manera balanceada y, como lo mencionamos anteriormente, tratar de evitar el estrés porque, por ejemplo, hay pacientes que son de fertilidad, pacientes que les ha costado muchísimo quedar embarazadas y ese embarazo se considera un embarazo de alto riesgo simplemente por el estrés que tiene esta paciente a perder el bebé. Y eso puede condicionar a una situación de elevación del nivel de cortisol tan grande que estas pacientes terminan haciendo parto pretérmino. Entonces hay que buscar la manera de gestionar esto del embarazo, si bien es cierto, y yo lo creo más que nadie, que es una relación directa con Dios, como lo hemos hablado anteriormente, también requiere un poco de nosotros, de nuestro compromiso y educarnos, buscar ayuda, buscar al médico correspondiente y hacer todo lo necesario. Y la base fundamental de todo esto es alimentarse correctamente, evitar la comida chatarra, los alimentos procesados, porque eso también lleva a otras complicaciones que pueden terminar también en un parto pretérmino, hacer la actividad física que tu médico te pueda permitir hacer durante el embarazo y ser feliz, porque realmente hay cuántas mujeres quisieran tener un bebé si tú lo estás. Tranquila, esto es una etapa donde tú tienes que ser feliz, tratar de mantenerte sana para que puedas tener un bebé sano. Así es, ser feliz, eso me encanta, esa es la idea, señoras, ¿no? Claro, esto lleva un proceso, pero, sí, lleva un pero es la proceso. idea. Stephanie, para despedirnos primero dándote las gracias, porque para nosotros es un placer tenerte aquí, que haya sido testimonio, una mujer valiente, auténtica y bueno, que gracias a Dios y a su fe logró que su bebé esté sano y salvo y en su casa y dándole mucho amor y cariño. Pero si quisiera, Stephanie, tú que le des como testimonio, ya dijimos, que le des un mensaje a esas mujeres quizás que te están viendo, que quizás en este momento están con ese tema, quizás mi hijo nazca antes, o que tengan la misma situación, tengan un bebé de 1 mes ahorita, o de 2 meses, o de 3 meses, que nació pretérmino. Bueno, primero para las mamás que ahora están pasando por la terapia intensiva de neonatal, creo que el aferrarse a Dios, el conservar siempre esa esperanza y esa mente positiva y esa actitud positiva para que sus niños salgan sanos, salgan fuertes, y sí se puede, porque muchos niños salen mucho mejor de lo esperado. Para las mamás que tuvieron un embarazo pretérmino, disfruten mucho a su bebé porque crecen muy rápido. Hace 1 mes yo veía a mi bebecito así chiquitico que me cabía en la mano, ahorita no, ahorita es un gordo porque ellos crecen y van evolucionando muy rápido, gracias a Dios. Disfrútenlo mucho, que digamos que la etapa más dura ya pasó y viene la etapa más bonita, viene la etapa de disfrutarlos, de ver toda esa evolución, ver cómo van creciendo súper rápido, que eso es creo que lo más gratificante después de tanto sacrificio. Y bueno, para las mamás que están embarazadas, como lo dijo la doctora, disfruten su embarazo, controlen las emociones, porque a pesar de que muchas veces decimos, bueno, no me pasa nada, sí nos está pasando, sí los pensamientos también nos pueden jugar en contra, y es muy importante disfrutar el momento, disfrutar esa barriguita y todo el proceso tan bello que vivimos en la maternidad. Gracias, Stephanie, por esta información. Caroline, como siempre, con buenos datos, buenas informaciones. Ustedes saben que nosotros lo hacemos con mucho amor, cariño y respeto. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos conversando. Vamos a estar conversando con la doctora Fabiola Fabiano. Vamos a ahondar un poco más, Caroline, acerca de este tema, pero con la relación, ¿no?, con el sistema inmunológico y, bueno, todo lo que tiene que ver con este embarazo pretérmino. Ya venimos. Seguimos en Alerta Salud. Fabiola Fabiano,
conversando acerca del embarazo pretérmino. Este programa ha estado muy bonito. Sí. Con muy buena información, Fabiola, porque hemos conversado, además tuvimos a Stephanie Gutiérrez, quien conversó con nosotros, su testimonio, pudiste verlo. Estábamos todos con los ojitos aguados. Claro, porque es un tema que cuando tú sientes la empatía o quizás te pones en su lugar y dices, wow, qué valentía pasar por todo esto. Ahora bien, en base a todo esto que ya escuchamos, que hemos ido leyendo, que hemos ido investigando, Fabi, yo quería que tú me hablaras un poco de esa unión o de este tema en cuanto a estos embarazos pretérminos y lo que es tu especialidad, que es el sistema inmunológico. Bueno, antes de hablar de lo que no se ve, yo voy a agarrar 30 segundos para hablar de lo que se ve. Y la verdad es que yo quisiera agradecer no solamente a los neonatólogos, que evidentemente son la cara, pero yo este programa se lo dedicaría a las enfermeras que cuidan a los niños en terapia cuando hay embarazo prematuro. Porque estábamos hablando con Caroline, estábamos hablando también fuera del aire, y la verdad es que el nivel de destreza que tienen las enfermeras cuando agarran a estos bebitos que son tan pequeños y al final administran alimentos, administran medicamentos. Entonces, yo este programa, al menos mi intervención, yo creo que Pierina estará de acuerdo, se lo vamos a dedicar a las enfermeras de las unidades de neonatología de Venezuela, públicas y privadas. Aclarado lo que se ve con respecto al sistema inmunológico, es muy interesante el tema, porque fíjense, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, se forma durante los últimos periodos de la vida fetal. Okay. Es decir, cuando tú tenías a tu beba, a María, y cuando tuviste a tu bebé también, a tu hijo varón, que no recuerdo ahorita, a Diego, bueno, se formó en tu barriga y primero se formaron los órganos principales. Okay. Entonces, yo siempre tengo una frase que digo que primero se forma un templo y luego se forman los policías que se van a encargar de cuidar ese templo. Esa formación inmunológica es muy importante durante las últimas semanas de la vida fetal. ¿Por qué? Porque es un periodo crítico para la madurez del sistema inmunológico, que son esos policías que después van a defender esa nueva vida contra infecciones y enfermedades, que si se quiere es el blanco principal del sistema. ¿Qué pasa? Aquellos niños, sobre todo aquellos niños que nacen antes de las 32 semanas, la verdad es que tienen un sistema inmunológico bastante debilitado. Entre los niños que nacen entre las 32 y 38 semanas tienen un sistema inmunológico altamente probable de inmadurez y bueno, después los niños que nacen a término, pues bueno, deberían tener un sistema inmunológico un poco más maduro. Eso es difícil de precisarlo, Pierina, porque la verdad es que el tema del sistema inmunológico, la inmunología sigue siendo una ciencia relativamente joven, pero bueno, creemos que hay un nivel de inmadurez. Además de eso, a partir de las 32 semanas de la vida gestacional, hay no solamente una madurez del sistema inmunológico de ese bebito, sino que comienza a haber una transferencia de anticuerpos, específicamente, exactamente, unos anticuerpos llamados IgG, que si se quiere son aquellos que van a protagonizar algunas respuestas inmunológicas junto con otros anticuerpos que son de tipo IgA. ¿Qué pasa? Si los niñitos nacen prematuros, bueno, hay altas probabilidades de que el sistema inmunológico tenga un costo. Esa inmadurez del sistema hoy en día se aborda muy bien cuando los equipos son multidisciplinarios, ¿vale? Es decir, cuando ya el bebito estuvo ya fuera de peligro, ¿sí? Que neonatología, digamos, ayuda a ese nuevo niño o lo traspasa a pediatría, ¿vale? Y la verdad es que pediatría, cuando los niños son prematuros, tienden a trabajar muy de la mano con el inmunólogo porque hay riesgo de incremento de algunas dificultades o enfermedades asociadas al sistema inmunológico, que ya vamos a hablar de ello. Y otra cosa que quiero mencionar es que la principal causa de niño prematuro es la inflamación uterina de mamá. Eso representa más de la mitad de los casos. Cuando la mamá, a ver si te entiendo, cuando la mamá tiene inflamación en el útero, generalmente... Esa es la primera causa de formar un niño prematuro según las estadísticas. Entonces, un niño prematuro no siempre viene de inflamaciones uterinas, pero inflamaciones uterinas sí o sí generan alto riesgo de
formar un niño prematuro. Y es por eso que hemos hablado en este programa de la importancia del control prenatal adecuado, porque esa inflamación uterina puede venir muchas veces de infecciones que solo el obstetra y el ginecólogo a veces puede pescar porque no necesariamente genera síntomas. Ok. Entonces, por eso es que un niño prematuro muchas veces puede venir de inflamaciones uterinas. Estoy hablando muchas veces de los estratos menos favorecidos, ¿vale? Ok. Entonces, por eso la importancia de este programa de rescatar el control prenatal adecuadamente, ¿vale? Gracias, Fabi, por esto. Yo, antes de terminar y culminar con todo lo que me estás diciendo, que es súper importante, y no quiero cerrarlo todavía, vamos a ver la pregunta de Ajá. la calle para ver qué nos tiene por allá, qué preguntas nos tiene. Hola, tengo una pregunta, y es que si un niño es prematuro, ¿siempre va a sufrir de alergia? Fabi, tú sabes que eso que estaba preguntando acerca de las alergias, siento que es una pregunta recurrente, porque revisando en las redes sociales y en la información en las redes, en internet, hacen hincapié acerca de las alergias y el tema de los que son generalmente, no sé si es cierto, tú me vas a decir si es así, que los niños prematuros suelen tener más alergias que los niños que ya están a término. Son partes de la teoría de la inmunidad. Si nosotros necesitamos los últimos periodos de la vida fetal para madurar el sistema inmunológico, ese sistema inmunológico debe protegernos contra infecciones y enfermedades. Ok. Si tengo comprometido esos tiempos, pues pareciera que el sistema inmunológico no solamente hace debilidad ante las infecciones, sino que también se vuelve confuso y puede haber un incremento de las alergias alimentarias, sobre todo a la proteína de leche de vaca, al huevo, a los frutos secos, ¿sí? Entonces, no es infrecuente que suceda. En otras palabras, el que un niño nazca prematuro pudiera ser un checkmark, una barajita de alta probabilidad de alergia alimentaria. Eso también siempre hacen la pregunta y la respuesta siempre es muy clara. Lo importante es rescatar al bebé, rescatar la funcionalidad de un niño prematuro en todas sus funciones vitales, y luego existe muchas maneras de llevar a la nobleza al sistema inmunológico y a la madurez para responder ante alergias. Y es por eso que el pediatra después buscará asociación y te preguntará, ¿tu bebito nació por parto natural, nació por cesárea, nació a término, no nació a término? Y el pediatra, si siente que hay una debilidad inmunológica que haya incrementado el riesgo de alergia alimentaria, pues seguramente se trabajará con inmunología y se resuelven. Eso también es importante, porque a veces hay una cultura o un pensamiento que es que mi niño fue prematuro y siempre va a tener un sistema inmunológico comprometido. Y la verdad que no es así en muchos casos, afortunadamente. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Claro, y lo importante es que vayan al médico, o sea, que ustedes si de repente, o sea, no es que ya el niño creció, pero eso también puede pasar, ya nos tenemos que despedir, pero te voy a agregar esto rapidito, que ya el niño creció, está bien, está gordito, está sano, entonces ya dejamos de tener estas citas, ya dejamos de preocuparnos. Yo creo que debe ser un constante, ¿no? Pendiente del chamo constantemente. Sí, porque el niño alérgico no necesariamente da síntomas, el alérgico alimentario no tiene muchas veces que ver con el peso. Si tu niño fue prematuro, es importante que sigas las directrices de tu pediatra. Gracias. Fabiola Fabiano, inmunóloga médico de cabecera de nosotros, de Alerta Salud, agradecida siempre con tu información. Gracias por estar con nosotros hoy en este programazo que tuvimos hoy con nuestros doctores de cabecera. Sí. Será hasta una próxima edición y hasta tu próximo diagnóstico.